Chef Lorena, ya hicimos ejercicio, entonces tenemos mucha hambre. Bienvenida. Los ojitos. Ay, Dios mío, Como de qué bolo. ternura. Bueno, la cabeza redonda la tengo igual, entonces no pasa nada. Me dio tanta ternura. Muy Así bien, es. ¿qué vamos a hacer con estos tacos de pavo? Porque pues obviamente ayer cenamos pavo, entonces hay que darle un girito para el recalentado, ¿no? Así es, Johnny. Pues bien lo dices. Y sabemos perfectamente que digo, bueno, la mayoría ayer nos desvelamos, entonces no queremos cocinar. Lo que menos queremos saber es de cocina. Les traemos una opción fácil, sencilla, que exactamente un giro. Le vamos a poner verdura a nuestro pavito, unos tacos, para que usted no trabaje ahí en casita, señor. Uf, qué rico, pues perfecto. Pues vamos a ver los ingredientes de estos tacos. Para hacer tacos de pavo desmenuzado, para el recalentado, para 6 personas, necesitamos 500 gramos de pechuga de pavo deshebrada, Un cuarto de col morada fileteada, un cuarto de col blanca fileteada, un cuarto de taza de zanahoria ralladita, Johnny, 3 cucharaditas de mayonesa, una cucharada de vinagre. 2 cucharadas de aceite de oliva. Vienes desvelado, compañero. Sí. 12 tortillas de maíz. ¡Qué rico! Es que ya se me hace agua a la boca. Y vamos a hacer un guacamole y necesitamos 3 aguacates, Un cuarto de cebolla. un diente de ajo, 3 tomates. 3 ramas de cilantro 2 limones, solo el jugo. y sal y pimienta al gusto. Y nada más, ¡Qué compañero. Está rico! bien Aquí sencillo. está nuestro mise en place. La mise en place. Así es, Muy compañero. rico, todo listo ya para hacer estos tacos. ¿Qué necesitamos? Obviamente el pavo, ¿no? Obviamente el pavo, lo que nos sobró del pavito, pechuga, pierna, muslo, lo que tengamos, lo vamos a deshebrar. Exactamente, ¿Ok? perfecto. Johnny, ¿de qué lado tenemos nuestro aguacate? Te vas a sí. encargar de preparar pues la base de nuestro taquito, que va a ser el guacamole. Perfecto. Vamos a partir el aguacate sencillo, lo vamos a meter toda la licuadora. Ah, Hay muy bien. personas que no les gusta tan licuado. A mí en lo personal sí me gusta que quede como muy terso. Terso. Exacto, pero ahí sí ya es a gusto, ¿ok? En lo que Johnny está de aquel lado con la licuadora y con los ingredientes, tengo mayonesa, la voy a poner en un bowl junto con unos chorritos de vinagre o de limón, cualquiera de los dos, el que sea de nuestro agrado. ¿Para qué? Para hacerla más ligera. Lo que quiero es que quede muy, muy ligerita mi mayonesa, para ahí poder yo bañar mi col, ya sea la morada y la blanca que tengo finamente fileteada, ¿ok? Yo he ahí hecho se alcanza a ver. el aguacate acá, ¿verdad? ¿Sí? Por favor, Johnny, sí. ¿Todo completo? Todo completo, junto con los tomates. Aquí sí es como una receta casera. Perfecto. Yo manejo los tomates en el guacamole. A mí en lo personal me gusta porque le da un sabor Perfecto. diferente. ¿Le y muy quitamos rico. algo o va completo? No, completito, compañero, Perfecto, completito. completo. Ya nada más, obviamente, recuerden, ¿Cuántos le bien echamos? lavados. Todos, compañero, por Ah, favor. muy bien, Sí, bueno. todos. Uy, no, Ya bueno. que tengo mi mezcla aquí, voy a agregar mi col. La col no va ni cocida, ni blanqueada, ni nada. ¿Por qué? Crudita. Exacto, llevo un agente ácido que es el vinagre o el limón. Entonces, eso la va a curar. Le llamamos nosotros desflemarla, ¿ok? Entonces va a hacer que se cocine. Y además que tengamos la consistencia crujiente, que es muy agradable, ¿no? Me encantas, Perfecto. compañero. No Ay, lo pude haber dicho mejor. gracias. Bueno, Ok, ¿a qué compañero, más le echo entonces, acá? El ajo Lim- también, limón, los chiles, la cebolla, todo mezcladito, Todo, todo ok, lo que bueno, tenemos venga. ahí, Johnny, ¿ok? Los chiles de árbol, recuerden, el chile de árbol sí hay que cuidarlo muchísimo porque es engañoso. Yo les sugiero que vayan agregando de 2 y después en uno. Hay ocasiones que luego dicen, oye, pues es que le puse los mismos chiles de siempre, pero a veces pican un poquito más, a veces un poquito menos, entonces hay que tener ahí, ¿ok? Muy bien, en lo que Johnny está de aquel lado, yo limpio su mesa porque, ay, mi compañero. Ay, soy lo peor, Ay, sí. mi compañerito, bueno, Es que ¿ok? como en Cocina con Clan necesito pequeños ayudantes. Uy, qué Andrés, ¿no interesante, quieres ¿ok? venir? Bueno, vamos a ir entonces calentando nuestras tortillas. Esta sí nada más. ¿Los chiles todos? Una No. calentadilla. No, compañero, 2, no, porque... Es que, a nos va ver, picar échalos, mucho. porque si no, si luego me ¿O tallo el sabes ojo. qué? Digo, si de repente estuvo buena la fiesta, mejor 3. Bueno, venga, venga, ¿ok? venga. Ahora, ¿Listo? tenemos en un sartén, por favor, compañero, dale. Lo que vamos a hacer va a ser agregar nuestro pavo. Recuerden, ya sea pechuga, muslo, pierna, lo que ustedes tengan a la mano, lo vamos a comenzar entonces a calentar. Dale, compañero. Si no da, mira, tenemos tantito, sí, así tantita necesitamos agua. algo que un lubrique, poquito, ¿no? exacto, sí. Sí, porque si no, Ay, estamos compañero, como... no, Dios mío, traes estamos la- corriendo sin aceite. Traes la fiesta todavía, No, compañero, ¿ok? La cruda de la... Muy bien, yo también voy limpiando mi área de trabajo. Esto está muy sencillo, no tenemos que trabajar más. Vamos a remover tantito, porque si no, la magia de la televisión ¿Ves no por nos qué me está prevengo ayudando. contigo, Johnny? De Sí, este sí. lado ya tenemos lo que le vamos a ¡Ay, poner a Johnny. chef! ¡Qué Ok, bárbara! aquí se alcanza a ver. Obviamente ya está todo mezclado, todo incorporado, lo salpimentamos. Me gusta ponerle limón porque me permite alargar la duración de mi guacamole, no se oxida tan rápidamente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi tortilla y con una cucharita, ¿tenemos cucharita? Yo me la pasé ahí toda vamos. para atrás, acá está.
Y con una cucharita voy a comenzar a agarrar guacamole. Ok. Espérame, porque la manché de Yo creo que mayonesa. yo te gano, no es cierto. No, ya te gané, Johnny, ¿ok? Voy a poner un poquito. Ahora, si de repente tenemos por ahí algún familiar que, ¿sabes qué? Es que yo no como carne, podemos utilizarlo solo con la ensalada de verduras y de todas maneras va a quedar rico, ¿ok? Yo me voy a poner a improvisar tantito con aceitito de oliva. No, ya estás tantito. haciendo tus experimentos No, ahí, ya estoy compañero, haciendo casi ¿ok? hummus. Vamos entonces ahí armando uno y vamos a ponerle este toque. Yo creo que para año Que nuevo se va a vamos a ver tener bonito, ¿ok? el guacamole, pero Sí, yo creo que igual sí para año nuevo. Vamos armando uno, vamos armando el otro en lo que tú estás por allá, mi Johnny. claro que sí. Sí, ya Claro te que vi, ya sí. te vi ahí batallando, ¿ok? Recuerden, no pasa ponemos nada. guacamole. Ahora, esta es una sugerencia con pavo, pero igual también pudo haber sobrado pierna. Pierna. Queda igual también, ¿ok? La Oh, combinación. bacalao, también podemos hacer unos taquitos de bacalao. Sí, No yo le les quitaría a lo encantó la mejor idea. el guacamole. El Ahí está, guacamole. ahí está ya. Un aplauso, compañeros, por favor. Bueno, un aplauso. No, sí, se lo merece ahora sí. Bueno, No, Dios mío. ok. Muy bien, y pues ya nada más, compañero, terminamos. Si Qué quieres rico. seguir montando. Vamos a repasar estos ingredientes y esperemos que el guacamole ya esté listo. Para hacer tacos de pollo desmenuzado, pero de pavo más bien, para 6 personas necesitamos 500 gramos de pechuga de pavo deshebrada. Dios mío. Johnny. Un cuarto de col morada fileteada, un cuarto de col blanca fileteada, un cuarto de taza de zanahoria rallada, 3 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de vinagre, 2 cucharadas de aceite de oliva, 12 tortillas de maíz. Para el guacamole, 3 aguacates, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, 3 tomates, 3 ramas de cilantro, 2 limones, solo el jugo, sal y pimienta al gusto. Y también una licuadora que coopere, ¿no? Pero bueno, y así quedan nuestros tacos. Están deliciosos, ¿eh? Y diferente, algo crujiente y sobre todo saludable. Hombre, lo rico. Ahorita que nos vayamos a pausa me voy a echar uno Vámonos. de esos, ¿eh? Porque nos toca total esto. Muchísimas gracias, Chef Gracias Lorena. a ti, compañero. Feliz Navidad allá en casita Muchas también. gracias.